gentileza de la cooperativa agropecuaria del Hortondo, el señor Leonardo De Benedictis. ¿Tenés? Agarrate, a ver. ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien. La verdad que bien. Más ahora, ¿no? Que bueno, contame, yo te quería preguntar eso porque por ahí no te lo preguntan antes. El semblante tuyo de ir a dar una charla después de 150, 200 milímetros es otro. Sí, y más que mi semblante, yo te diría la cara de ellos. La cara de ellos. Claro, claro, porque ahí cuando vos estás hablando de lo que viene y no llovió durante hace 4 meses, te miran con una cara de mención. Claro, aparte dicen, yo he charlado con vos en Venado Tuerto en Máximo Paz, sí. Y una vez te tocó dar una charla en Máximo Paz brava porque no llovía. Y vos me decías, Ale, a veces el productor confunde y dice, yo no soy el que hace llover. Yo no tengo la llave de paso. Ojalá. Yo trato de pronosticar, en definitiva, pero viste que a veces el productor traslada esa frustración y vienen a escucharte como diciendo, dale, loco, así llover. Sí, hay dos cosas. Nosotros siempre decimos que nosotros no damos ni buena ni mala noticia. Lo que tratamos de hacer es contar un poquitito lo que se está viendo y que eso tratar de que sea una herramienta de trabajo para el productor, para que pueda decidir algo y que pueda tomar una decisión justamente. A veces viene una buena campaña y hay que aprovecharla y a veces uno le toca decir, che, viene una campaña complicada y bueno, que eso también sea una herramienta para decir, bueno, esta campaña entonces voy con pie de plomo, más firme, más cauteloso y bueno, tratar de contar eso. Obviamente que queremos que llueva lo que necesitamos, pero en el momento que llueva, pero bueno, te toca a vos transmitir siempre esa información. Bueno, nosotros Firmat Agro es la tercera edición, estamos vinculados con el agua. El año pasado la hicimos, para que vos te ubiques, fines de agosto, no llovía. No. Terminó Firmat Agro y a las 6 horas cayeron 120 milímetros. Estuvo bueno. Este año he escuchado muchísimas personas, desde mayo, junio, me estoy diciendo, no llueve más hasta Navidad, no llueve más. Bueno, no sé. Acá en Firmat tenemos los últimos 20 días un acumulado, no sé, andaremos en los 200 milímetros. Nos complicó un poquito el armado de la maquinaria agrícola, pero bueno, la lluvia estuvo al fin. Y Leo, te dejo a vos con la gente. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad es esa. La verdad es que nosotros venimos a contar un poco lo que se está viendo, cuáles son las perspectivas, y eso es importante. ¿Cuáles son las perspectivas? No qué es lo que va a pasar exactamente, sino tratar de ver qué es lo que se está viendo que puede pasar. Y eso es la clave de esto, ¿no? Que tratamos de hacer un pronóstico lo más confiable posible, sabiendo que no va a ser exactamente lo que va a pasar, pero que nos puede dar una buena idea de cuál es el comportamiento probable de la cuestión. Entonces, ahí es donde nosotros apuntamos. Apuntamos a buscar de todas las opciones que tenemos, de todos los panoramas que tenemos, cuál es el escenario más probable. Y para ir a algo concreto, por ejemplo, esta distribución de lluvias que se dio en esta situación no era el escenario más probable. En realidad no era el escenario más probable. Nosotros estábamos esperando que en septiembre hubiese algo de agua, no mucha, pero que arrancara, y que en octubre tuviésemos un mejor caudal que en septiembre, pero que no llegara a semejante caudal. Es decir, lo veíamos como algo más repartido. Allá cuando hacíamos un pronóstico en mayo, en junio, se veía que entre septiembre y octubre podía llegar a llover esta cantidad, quizás un poco menos, éramos un poquito más austeros en los pronósticos, pero mejor distribuido, y no que se lloviera todo en octubre y que no lloviera nada en el mes de septiembre. Ahora, la gran pregunta es, ¿fue un buen pronóstico o un mal pronóstico? Y eso depende, porque lo podemos calificar como un mal pronóstico. Nosotros si evaluamos mes a mes, en uno sobreestimamos, septiembre se esperaba que lloviera y no llovió, y en octubre pensábamos que iba a llover un poco menos y llovió más. Ahora, en el balance general, cuando se hacen los promedios por ahí más trimestrales, que son pronósticos más tirando más a objetivos, en donde uno busca por ahí promediar ese tipo de error, los pronósticos no fueron tan desacertados. Ahora, nos hubiese gustado que lloviera un poquito más parejo, ¿no? Que las lluvias hubiesen estado más repartidas, que no tener 200 milímetros en una semana, sino tratar de tener los 200 milímetros repartidos quizás en los últimos 2 meses, para que ustedes puedan estar más holgados y empezar a buscar más estrategia. El que quería sembrar temprano pudiera, y el que quisiera sembrar más tarde también pudiera. ¿Por qué? Y porque tenía la humedad disponible. Ahora con esta situación medio como que se nos acotó la ventana. ¿Por qué? Porque tuvimos que esperar a que lloviera de esta manera. Ahora bien, vamos a tratar de ver un poco las tendencias, las perspectivas. Y para eso, nuestro famoso amigo niño, niña. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de buscar algo que sea estable, en un ambiente en el cual tenemos muchísima variabilidad, mucho cambio
abrupto, en poco tiempo y en poca distancia, porque no solamente cambian las cosas en un lugar determinado, sino que cambian, acá pasa una cosa y a 50 kilómetros pasa otra distinta. Entonces lo que tratamos de buscar es algo que sea estable. Y ahí ya tenemos un problemón, porque como hay pocas cosas que son estables en la atmósfera, tenemos que recurrir por ahí a situaciones que son más holgadas, como por ejemplo la temperatura de agua de mar del Pacífico. Entonces ya aparece algo y ya es raro, ¿no? Porque nosotros queremos saber si va a llover en Firmato o no, y yo les muestro un mapa de anomalía de temperatura de agua de mar. Ya ahí estamos complicados. ¿Por qué? Porque estamos queriendo ver si llueve o no llueve y yo les muestro un mapa de temperatura y encima en el mar, que a mí no me interesa el mar porque yo siembro en la tierra, así que ¿por qué les muestro esto? Bueno, esto que les estoy mostrando en realidad hace referencia al famoso tema del niño y la niña. Y acá este rectangulito que les puse acá, ese es el rectángulo de la zona ecuatorial, digamos, del Pacífico, es la zona en donde se define el evento del niño y la niña, ¿sí? Cuando esto se enfría, se lo llama la niña. Cuando esto se calienta, se lo llama el niño, y cuando está en condiciones medias, ¿sí? Dentro de los promedios, estamos hablando de una situación neutral. ¿Y por qué miramos eso? Bueno, porque esa partecita del Pacífico, que en realidad es muy amplia, es enorme, pero esto determina una circulación en la atmósfera, ¿sí? Es decir, activa una circulación en la atmósfera. La circulación para nosotros es vientos, y esos vientos lo que hacen es desplazar masas de aire. Entonces, cuando esas masas de aire, si son húmedas, se vienen para una zona determinada, porque esto tiene una cierta correlación con cierto tipo de circulación, y supongamos que me tira masas de aire húmedas sobre nuestra región, o por lo menos impulsa esas masas de aire sobre nuestra región, muy probablemente tengamos una campaña húmeda. Después vamos a discutir cuántos milímetros van a caer, cómo van a estar repartidos y todo, pero la circulación a mí lo que me va a traer es humedad, entonces vamos a tener mayor probabilidad de tener lluvias. Ahora, si yo tengo una circulación en la cual no me trae masas de aire húmedo, al revés, me trae masas de aire seco, más frío o lo que sea, en esa campaña es menos probable tener lluvia, con lo cual es más probable tener una campaña seca. Entonces fíjense que una cosa que parece que no tiene nada que ver, en realidad tiene mucho que ver, por lo menos a nivel macro. ¿Por qué macro? Y porque por ahora lo único que le dije es campaña seca o campaña húmeda, pero no es lo mismo una campaña húmeda con muchas lluvias, qué sé yo, 600 milímetros en un mes y después que no llueve en el resto de la campaña. Cuando hacemos el balance de la campaña llovió un montón, pero llovió todo en una semana, no sirvió para nada, entonces de húmeda tuvo poco. Entonces, bueno, la idea es, ahora vamos a ver las consecuencias, pero la idea es basarnos un poco en esto y empezar a hacer algunas analogías. Igualmente tenemos mucha correlación, porque esa es la otra. Nosotros miramos esto porque tiene una correlación bastante importante, y que ustedes la saben bien, ¿no? Si yo les digo que se viene un año niña, ¿qué están esperando? Un año como sí, seco, ¿sí? La mayoría me va a decir rápidamente, seco, ¿por qué? Porque ya lo vivieron. Bueno, el hecho de que ya lo hayan vivido y lo hayamos aprendido es un poco hacer estadísticas, ¿no? Estadísticas, nosotros lo hacemos con datos, ustedes lo hacen con vivencias. Bueno, esas estadísticas nos sirven para ese tipo de cosas. Ahora la pregunta es, este rectángulo que está acá, que es de hoy, ¿no? Este es un dato de hoy. Fíjense que es 25 de octubre, es el dato medido, es un dato real medido. Entonces, este dato que está acá, ¿qué nos está mostrando? Que esto se viene enfriando, estaba más frío y se está calentando, o hace tiempo que está igual y no se enfría ni se calienta. Bueno, para saber eso, podemos ver los mapas de todos los días, cómo fue la evolución, o podemos mirar este otro mapa, o este gráfico, que cada puntito que ven acá es un día, que es el promedio de temperatura de ese rectángulo, y nos va mostrando desde principios de agosto, fines de julio, hasta el día de hoy, cómo se fue moviendo la temperatura en promedio en ese rectángulo que veíamos en el mapa anterior. Entonces, fíjense que de a poquito esto se fue enfriando de a poco, y ahora medio que se estabilizó ahí en -1 aproximadamente, estamos en ese rango. Y fíjense que hay dos líneas, ¿no? Una roja que dice que de ahí para arriba estamos en niño, en condición niño, entre la roja y el azul, condición neutral, y del azul para abajo, condición la niña. Pero digo condición y no digo evento, ¿por qué? Porque para que se dé el evento, yo necesito, supongamos que quiero un evento la niña, ¿no? Para que se dé el evento la niña, yo necesito que la temperatura se mantenga por debajo de -0,5 durante un cierto tiempo prolongado. Si esto toca y vuelve a subir, no es un año la niña, ¿sí? Para que sea la niña se tiene que mantener en esos niveles durante un cierto tiempo. Mínimo deberíamos hablar de 3 meses. ¿Sí? 3 meses con este tipo de características y ya podemos hablar de un evento de la niña. Muchas veces, dependiendo del año, pero muchas veces nosotros sin estar en el evento de la niña,
ya con que la temperatura esté acá, ya algunos impactos empezamos a sentir. Ya empezamos a sentir algunos impactos, por ahí con 1 mes, 2 meses de este tipo de temperatura. Pero no podemos hablar de que es por el evento La Niña, ¿sí? Porque el evento La Niña todavía no está, ni siquiera hoy está instalado. ¿Sí? Si nosotros preguntamos en los servicios meteorológicos de Estados Unidos, de Australia, del centro europeo, decimos, che, ¿ya estamos en el año Niña? No, todavía no. Se tiene que concretar esto mínimamente durante 3 meses, que ya estamos ahí medio al borde, y cuando se dé esa situación, vemos si la tendencia se sigue manteniendo a que eso se mantenga con esas características, sí vamos a declarar año La Niña. Si no, seguirá siendo un evento neutral. Y ustedes le pueden decir, pero si ya está frío, está bien, pero todavía no tiene todas las características para ser un año La Niña. ¿Sí? Bien, entonces vamos a mirar un poquitito, esto que ven acá es dato, ¿sí? Dato medido. Ahora lo que yo les voy a mostrar acá es el pronóstico, ¿sí? Que este lo deben conocer ya medio de memoria, que es este gráfico, ¿lo conocen? ¿Lo han visto? Algunos sí, otros no. Bueno, los que no lo vieron, este gráfico es muy rápido de ver, está actualizado, hoy es viernes, no, el jueves pasado. Esto se actualiza 2 veces por mes, y lo que está mostrando acá es justamente la última actualización en el término de probabilidades. Este gráfico nos muestra para cada trimestre 3 barritas. La barrita de la probabilidad niña, la barrita de la probabilidad neutral y la barrita de la probabilidad del niño. Entonces nos muestra para cada trimestre que tenemos desde ahora en adelante, cuál de los 3 eventos es más probable que ocurra en ese trimestre. Entonces podemos ver que en este trimestre tenemos un poquito más de probabilidad de situación neutro que de niña, en este un poco más probable niña que neutro, y en este niña neutro, en este ya pasa neutro otra vez a ser más probable que niña. Entonces, si nosotros miramos la evolución, yo acá les traje el último, ¿no? Pero si nosotros miramos el del mes anterior o el del mes anterior, era mucho más probable tener un evento en la niña más prolongado. Es más, si nos vamos a mayo, esta probabilidad era mucho más elevada, y acá no se ve, pero mucho más intenso. Es decir, a medida que fue pasando el tiempo, el evento La Niña fue perdiendo fuerza y duración. Ahora ya estamos hablando de un evento que si se da, un evento La Niña que de darse va a ser muy débil y de muy corta duración. Vamos a tener un par de meses, 3 meses, 2 meses, está bien, por ahí en el momento más complicado, pero va a ser un evento bastante corto y de débil intensidad. Eso es un cambio muy positivo, sobre todo para esta zona. Quizás para Río Cuarto no es una buena noticia, pero para esta zona es una muy buena noticia que de todos los escenarios posibles, siendo La Niña, es el mejor escenario. Es decir, si vamos a tener que transcurrir una campaña con año La Niña, lo mejor que nos puede pasar es que el evento La Niña sea muy cortito y de débil intensidad. ¿Y qué es lo que se está viendo ahora? Por eso nosotros muchas veces estamos dando la charla y decimos, mejoraron los pronósticos. Es decir, lo que se esperaba allá por junio, julio o mayo, pensando en lo que podía llegar a pasar en el verano, era mucho más negativo que los mapas que vamos a estar viendo ahora. No quiere decir que los mapas que vamos a ver ahora son óptimos, pero están mucho mejor de lo que se veía hace un tiempo. Entonces acá tenemos 2 cosas que son valiosas. Una cosa es el pronóstico, que desde mi punto de vista sirve, otros me dirán no sirve para nada, pero bueno, yo creo que sí. Y la otra es ir mirando la evolución de los pronósticos, que eso también es muy valioso, porque muchas veces, y esto lo podemos aplicar al corto plazo o al largo plazo, en este caso lo aplicamos al largo plazo, pero también lo podemos aplicar al corto plazo. Ustedes cuando miran en una aplicación, en el celular, y miran que se viene una lluvia para el jueves que viene, bueno, lo miran mañana y se sigue manteniendo o no se sigue manteniendo. Entonces vamos viendo cómo va evolucionando ese pronóstico, si se afianza el pronóstico, si no se afianza el pronóstico, si es errático, que lo ponen, lo sacan, tiene un nivel de confianza eso de una manera a que si todos los días me va manteniendo que el jueves que viene voy a tener 30 milímetros. Si todos los días mantiene que el jueves que viene, es muy probable que cuando llegue el jueves, no sé si 30, pero 20 o 40 pueden caer. ¿Sí? Ahora, cuando pone, saca, ese pronóstico es mucho menos creíble. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con los pronósticos de largo plazo. Si venimos viendo que, no sé, va a ser una campaña húmeda, después una campaña seca, una campaña húmeda, no sabemos para dónde disparar. Ahora, si vamos viendo que viene una campaña seca, pero después no tan seca, bueno, eso quiere decir que están mejorando los pronósticos. Entonces vemos las 2 cosas, el pronóstico y la evolución. Bien. ¿Y por qué miramos tanto si es niño, niña o qué pasa? Bueno, ustedes me lo dijeron, porque cuando es año niña ya se están esperando un año más seco. Y eso, yo acá les traigo 2 mapas
medio elegido, no al azar, pero fíjense que es primavera y verano en año niña, lo que puede llegar a ser el impacto, la anomalía de precipitaciones en la primavera y en el verano en los años niña, ¿sí? Solamente para los casos niña. Entonces cuando vemos el mapa, todo lo que es marrón son zonas en las cuales llueve por debajo del promedio. Y todo lo que es verde, que en primavera casi no hay, es lluvias por arriba de lo normal. Lo blanco sería lluvias dentro de los promedios. Y acá para el verano, lo mismo. Todo lo que vemos en color marrón, lluvias por debajo de lo normal. Verde, lluvias por arriba de lo normal. Fíjense que en el oeste tenemos lluvias por arriba de lo normal en año niña. Zonas de Catamarca, de La Rioja, de Salta, no les digo que festejan, pero más o menos en los años niña los favorece bastante, ¿sí? La situación de niña. Les proporciona un mejor contenido de humedad que a esta región en particular. Y también tiene impacto con las temperaturas, esto con las lluvias, que ya lo saben, pero también con las temperaturas. Por ahí yo lo voy a tomar acá con una de las variables, que es la helada. Y estos dos gráficos son dos gráficos que hizo la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en donde hace un mapeo de la primera y la última helada, ¿sí? Una característica, es decir, toma para cada puntito negro que ven, que es una estación meteorológica, toma todos los años que tiene registro y se fija cuándo fue la primera vez, en este caso la primera y en aquel caso la última vez, que tuvimos una temperatura por debajo de 3 grados. ¿Sí? Toma base 3 para calcular eso. ¿Y qué hace con eso? Toma la última fecha y saca un promedio. Entonces los agrupa por quincena. Entonces eso nos da una caracterización de la zona. Sabemos que en esta zona la fecha de la última helada es en tal quincena, ¿sí? Septiembre, octubre, dependiendo dónde estemos, más al norte, más al sur, va cambiando. Pero esto es a nivel general. Cualquier tipo de año, ¿sí? Ese es el promedio, tomando todos los años. Ahora bien, si yo tomo los años La Niña, fíjense la particularidad. En los años La Niña, toda esta porción del mapa, toda la franja central, suele tener un retraso en la fecha de la última helada. Es decir, hay más riesgo de tener una helada tardía en año niña. ¿Cuánto? Y bueno, dependiendo de la zona. Esta zona, por ejemplo, justo, esta zona se atrasa entre 15 y 20 días. De la fecha media solemos tener un retraso muy importante en años niña, de la fecha de la última helada. En cambio en el norte no, Formosa, Santiago del Estero, todo lo que vemos en colores grises y azules, suele adelantarse la fecha de la última helada, es decir, es menos riesgoso tener una helada tardía. ¿Y qué pasa con las heladas tempranas? Bueno, cuando vamos a ver las heladas tempranas es al revés. Los colores celestes o azules significa que se adelanta la fecha de la primera helada. Es más riesgoso tener una helada temprana en año niña, ¿sí? Y hay algunos sectores, como por ejemplo la Mesopotamia, que suele tener un pequeño retraso. Entre 0 y 10 días, pequeño retraso. Es la única zona. Después, en general, la mayoría del país, en año niña, suele adelantarse el primer evento de helada. Entonces, fíjense que mirando solamente un gráfico muy sencillo, mirando si es año niño, año niña, ya nos da la pauta de un montón de cosas. Ahora bien, una de las grandes preguntas que podemos hacer es, perfecto, bueno, todo muy bonito, hasta acá con esta estadística, porque esto es estadística, no es pronóstico, sino que es cosas que ya nos ocurrieron. Esto que está acá, ¿pasa siempre igual? Y no, en realidad no. Cada año la niña tiene su particularidad, cada año el niño tiene su particularidad, y a veces pasa como este año, que el evento de la niña no dura 6 meses, no arranca en septiembre y termina en marzo, abril. Este año se espera que la niña arranque con suerte, si se apura mucho, en noviembre y termine, según lo que vimos en el primero de los gráficos, ese gráfico de barras, termine entre febrero, marzo, algunos modelos dicen que a fines de enero, ¿sí? Entonces es mucho más cortita. Entonces la gran pregunta es, la fecha de la primera helada, ¿sí? Allá en el año que viene, el otoño que viene, ¿se va a adelantar con una niña que se termina, por ejemplo, en el mes de febrero? Y en realidad no, ¿por qué? Porque ya no voy a tener influencia de la niña en el otoño. Lo voy a tener, la influencia de la niña la voy a tener solamente en el verano. Entonces los grandes impactos que pueden pasar se van a dar en el periodo diciembre, enero, febrero. No se espera que se extienda mucho más allá. Entonces fíjense que este año tenemos esa particularidad, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Bien, vamos a pasar a la cosa que quieren ver, que es el pronóstico. Yo todo esto que les mostré es la parte estadística, ¿sí? Es decir, cosas que ya nos pasaron. ¿Por qué? Por lo que decía Martín antes. Decía, con las cosas que ya pasaron fuimos aprendiendo. Este año sabemos mucho más de la chicharrita que lo que sabíamos el año pasado. Bueno, nosotros también tenemos mucha más información. ¿Por qué? Porque pasó un año más y tenemos un montón de datos en los cuales podemos correlacionar las cuestiones de lo que ya pasaron con el tipo de año que estábamos transitando. Entonces, cada año que pasa sabemos un poco más.
estadísticamente. Ahora, ¿sabemos más con los pronósticos? Bueno, eso nos ayuda la parte tecnológica. La parte de la informática, la parte de la tecnología, todas las cosas, las cuestiones que hoy en día crecen y eso también empujan a crecer a la meteorología. ¿Por qué? Porque nos pasa lo siguiente. Nosotros antiguamente no teníamos una computadora como para hacer un pronóstico. No podíamos agarrar una computadora y decirle, simulame cómo va a ser los próximos 5 días. ¿Por qué no? Porque no existía ese tipo de proceso. Hoy en día sí. Es más, lo tenemos en el celular y ¿cuántas aplicaciones de clima tienen? 5, 6, 10. Entonces, fíjense cómo hoy en día tenemos la tecnología que ha avanzado tanto cuando hace 15 años no teníamos ni celular. Entonces, esa diferencia ayuda a los pronósticos. ¿Son exactos? No, están muy lejos, pero que han mejorado indudablemente, porque antes utilizábamos la estadística para hacer pronósticos. Hoy en día la estadística nos ayuda a hacer pronósticos, pero no hacemos pronósticos con la estadística, ¿sí? Les pone un marco, vemos correlaciones, pero no nos dice lo que va a pasar. Lo que nos dice lo que va a pasar son los modelos. Y empezaron a aparecer los primeros modelos, el modelo de Estados Unidos, el del Centro Europeo, siempre pioneros en ellos, con los diferentes modelos. Y en ese momento, en los años 2000 más o menos, del 2000 al 2010, teníamos dos modelos para elegir, o el de Estados Unidos o el del Centro Europeo. Y entonces te inclinabas por el que más te gustaba, no, este anda mejor, este anda peor, qué sé yo, lo seguías una campaña y fallaba, ¿y qué hacíamos? Nos equivocábamos todo lo que mirábamos, habíamos visto el modelo, no sé, el de Estados Unidos. Mirábamos el del Centro Europeo, mirábamos, se confundía el del Centro Europeo, nos equivocábamos todo lo que habíamos visto el del Centro Europeo. Entonces, ¿cómo hacíamos? ¿Cuál seguíamos? Porque buscabas, digamos, este anduvo mejor, bueno, vamos a seguirlo, no, pero esta vez se equivocó. Entonces, nos equivocábamos siempre que se equivocaba el modelo. Entonces, después empezaron a aparecer otros centros meteorológicos como Australia, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, los países asiáticos con Corea, Japón, China, que tienen modelos espectaculares. Empezaron a aparecer un montón de modelos meteorológicos que nos empezaron a ayudar a hacer pronósticos, porque ahora teníamos un montón para elegir. Pero nos pasaba lo mismo, si elegíamos uno y ese se equivocaba, nos equivocábamos todos los que habíamos visto ese modelo. Entonces, ¿qué aprendimos? Y aprendimos a que no tenemos que elegir un modelo. ¿Por qué? Y porque esos modelos son espectaculares, pero se equivocan. Pero ahora si agarramos y miramos todos los modelos en su conjunto, empezamos a minimizar los errores. Que ese es el objetivo que nosotros tenemos cuando hacemos un pronóstico. Tratar de achicar el error. No ser perfecto porque no vamos a hacerlo, pero sí tratar de decir, bueno, esto va a ser lo más cercano a la realidad posible, o por lo menos de todas las probabilidades que tenemos, esta situación es la más probable. Después puede que no se dé, que haya algunas variaciones, puede ser, pero seguramente vamos a estar más cerca de lo que pasó cuando miramos el conjunto de modelos que si miramos uno individualmente. Entonces, a partir de ahí, hemos aprendido que tenemos que hacer gráficos de esto. Y yo les muestro estos mapas. Ustedes me dicen, pero acá hay un solo dibujito, ¿qué hacemos con esto? ¿Es un pronóstico? Bueno, en realidad es un conjunto de pronósticos. ¿Sí? Acá, en cada uno de estos mapas, hay promediado 20 modelos diferentes. ¿Sí? Dentro de cada dibujo hay un promedio, es decir, para hacer este dibujo, yo superpuse, vamos a decirlo de esa manera, 20 modelos y le dije, bueno, ahora promediame y dibujame ese promedio en esa región en particular. Yo acá hago un zoom para que nos veamos nosotros, pero lo que estamos tratando de ver es justamente a nivel regional lo que se está esperando en promedio para 20 modelos. Es decir, esto no es un modelo en particular o una salida en particular, sino que es un conjunto de pronósticos. ¿Y por qué hacemos eso? Porque muy probablemente algunos de estos modelos va a subestimar lo que va a pasar, muchos van a sobreestimar lo que va a pasar, entonces cuando lo empezamos a compensar entre ellos, justamente lo que hacen es promediar el error. Entonces tiran para abajo el error. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer. Probablemente de acá a 10, 15 años van a haber cosas mucho mejores que esta. No lo sé, supongo, porque como está avanzando todo, vamos a mejorar también en los pronósticos. Pero hoy es una de las mejores herramientas que tenemos. Entonces la tenemos que tratar de aprovechar. Entonces, volvamos al mapa y ya empezamos con el pronóstico. ¿Qué estamos viendo acá? Un promedio de precipitaciones esperadas a lo largo del mes de noviembre. Ya arrancamos con el mes de noviembre. Octubre, ya está, ya cumplió. Vamos con el mes de noviembre. Después, si quieren, hablamos de lo que queda de octubre. Pero para hacer pronóstico de largo plazo, vamos a mirar ya el mes de noviembre. Y fíjense que el dibujo, acá al costadito, tiene la escala. ¿Sí? Tiene un montón de colores. La escala, yo siempre digo que tiene 4. En realidad, tiene más, pero bueno, trato de resumirlo en 4. Los colores celeste y azules, menos de 40 milímetros.
los verdes entre 50 y 90, amarillos y anaranjados entre 100 y 150 y ya los rojos más de 150. Fíjense que con este mapa nosotros tratamos de buscar probabilidades, rangos de probabilidades. Por ejemplo, ¿qué estamos esperando para noviembre acá en esta zona? Y que andemos por acá, ¿sí? Que tengamos este nivel de lluvias. ¿Qué se esperaba en octubre para acá? Y se esperaba que estuviésemos acá, también, en los verdes. ¿Dónde anduvimos? Por acá. Entonces, si nosotros seguíamos a un modelo en particular, ¿íbamos a estar más cerca de lo que terminó pasando? Depende. Si justo lo invocábamos en el modelo que mejor habían dado, sí. Pero no sabemos qué modelo, si ese modelo es confiable para el siguiente mes. Un resultado anterior no nos garantiza que vaya a pronosticar bien el próximo mes. Entonces, eso es fundamental, porque muchas veces la primera pregunta que me hacen es, ¿y cuál funciona mejor? Y mirá, tal mes, en tal lugar funcionó mejor este, pero en otro mes, en tal otro lugar funcionó mejor aquel otro. Entonces no nos sirve seguir solo un modelo, nos sirve el conjunto de modelos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que llueva muy poquito, que llueva moderado, que llueva mucho, que llueva un montón. Y en realidad estamos esperando que las lluvias de noviembre sean moderadas, que se mantengan más o menos cerca de los promedios, ¿sí? Estos niveles de lluvia están más o menos dentro de los promedios normales, un cachito por debajo para el mes de noviembre en particular, ¿sí? Bien, este con el de lluvia. Este con el de heladas. Esto es lo mismo que con el de lluvias, pero analizando la temperatura más baja. Tratamos de buscar a ver si hay o no posibilidad de tener 1, 2, 3, 5 días con temperaturas por debajo de 3 grados, ¿sí? Buscando el riesgo de heladas, ¿sí? Fíjense que la parte sur, centro-sur de la provincia de Buenos Aires, tiene riesgo de helada en el mes de noviembre. Es decir, todavía somos susceptibles de entradas de aire frío en noviembre en el sur de Buenos Aires. Ya más al norte no, pero acá sí. Y esto nos está dando la pauta de que todavía somos susceptibles de tener cambios bruscos de temperatura. Y este último es lo mismo que el de heladas, pero buscando una temperatura máxima. Y acá es medio polémico porque ¿qué vamos a buscar? Depende, un día de calor tenemos que buscar, un día de alta temperatura. ¿Y qué es un día de alta temperatura? Depende del mes que estemos, depende de la latitud en que estemos. No es lo mismo Formosa que Tandil, no es lo mismo julio que enero. Pero bueno, tenemos que tratar de estandarizar. Así como acá, en enero, también tomamos 3 grados por debajo de 3 grados para analizar heladas. En este tenemos que tratar de buscar un valor en el cual digamos que si superamos ese valor, tenemos un día de alta temperatura. No importa si estamos en enero o si estamos en julio. Y entonces acá lo que tratamos de ver es si tenemos mucha chance o poca chance de olas de calor, por ejemplo. ¿Sí? Si hay mucha recurrencia de altas temperaturas o va a ser algo mucho más moderado. Bien, ¿se entienden los 3 mapas? ¿Sí? Bueno, ahora voy a ir rápido, vamos a ir mirando todos los meses que podamos, de acá hasta que se terminen los mapas. Y lo voy a ir más rápido, ¿no? Porque acá quería explicar un poquitito lo que estamos mostrando. Igual yo creo que la mayoría ya ha estado en alguna que otra charla, así que ya más o menos saben lo que mostramos. Pero bueno, después al final vamos a hacer un resumen para la zona en particular. ¿Necesitamos más agua, más lluvia? Bien. Bueno, vamos a pasar a diciembre. ¿El granizo no, no? Bien, vamos a pasar a diciembre. Cuando vamos a diciembre y vemos los mapas, fíjense esta particularidad. Si nosotros pensamos, antes de mirar el mapa, antes de poner diciembre tendría que haber preguntado, pero antes de mirar el mapa, si uno piensa que va a estar activo el posible evento La Niña, ¿sí? El posible evento La Niña, este tipo de mapas no es habitual verlo, ¿sí? Este tipo de mapa en donde tenemos un gran nivel de lluvias en Uruguay, en Entre Ríos, en Santa Fe, comúnmente no aparece en año niña, aparece más en un año o neutral. No le digo niño porque sería exagerado, pero en un año neutral aparece esta configuración que vemos en el mapa, ¿sí? Si no, comúnmente con niña vemos toda esta parte en colores más verdes, es decir, un nivel de lluvia mucho más bajo. ¿Por qué? Porque comúnmente el contenido de humedad es mucho menor. Entonces tenemos menor chance de lluvia. Acá lo que tenemos es una buena distribución de precipitaciones en sectores que con niña no solemos tener. Y eso que nos está dando la pauta de que el posible evento La Niña, en realidad, viene bastante suave. Hay modelos que están discutiendo si va a ser niña o no. Están hablando de que va a ser una condición neutral. Entonces, eso tiran la lluvia un poquito más para arriba. Y hay otros que dicen que no, finalmente va a terminar siendo niña y tiran un poquito la lluvia para abajo, ¿sí? Pero en general, en el promedio, están en un muy buen nivel de lluvia. Con respecto a las heladas, no tenemos problemas. Sur de Buenos Aires todavía, fíjense que sigue mostrando, es bajísima la probabilidad, pero sigue mostrando pulso de aire frío. Y ya empiezan a aparecer los días de alta temperatura.
que si nos ponemos a pensar, ya empezaron a aparecer ahora, en estos días de octubre, se espera que en noviembre tengamos alguno, todavía no es nada grave. Fíjense que tenemos días de calor, pero no son exageradamente cuantiosos, no hay mucha cantidad de días de calor, pero ya empiezan a aparecer de manera un poquito más significativa. Pasamos a enero, un mes clave, ¿sí? El mes de enero siempre es un mes polémico, es un mes en el que estamos necesitando la llegada de las lluvias y que no nos golpee tanto el calor. Bueno, año niña, solemos tener muy poca lluvia y altas temperaturas, mucha variabilidad térmica. Por ahí tenemos días muy cálidos y noches no tan cálidas, ¿sí? Que por ahí en los años más húmedos solemos tener menos amplitud térmica, entonces si tenemos un día muy caluroso, la noche también es calurosa, que con niña no suele pasar, por ahí tenemos más amplitud térmica. Pero de todas maneras, el hecho de ver un mapa con este tipo de características nos dice, che, ojo, porque probablemente en enero tengamos por lo menos un par de olas de calor importantes seguramente. Y la cantidad de agua esperada no es tan alta. Esta combinación sería un gravísimo problema, y así lo digo, gravísimo problema, si no tendríamos esto. Si esto que pasó en octubre o lo que está pasando ahora no hubiese sido tan importante y en vez de llover 200 milímetros hubiesen caído 50, esto lo estaríamos mirando con otro ánimo. ¿Por qué? Porque fue lo que nos pasó la campaña pasada. ¿Se acuerdan la campaña pasada? La campaña pasada tuvimos una campaña que en respecto a lo que llovió fue muy bueno. Fue muy bueno. Y más teniendo en cuenta lo que había pasado los 3 años anteriores, 2021, 21-22, 22-23, fue un desastre en cuanto a los niveles de lluvia. Entonces la campaña pasada, la 23-24, hizo más o menos lo que pudo. ¿Y qué pasó? En enero tuvimos 15 días, más 5 o 6 de febrero, que no llovió y que tuvimos altísimas temperaturas, y muchos tuvieron una gran pérdida de rendimiento culpa de eso. ¿Pero por qué? ¿Porque no llovió? Sí, claramente, si hubiese llovido no pasaba. Pero si hubiésemos venido de un año o de 2 años anteriores con muy buena humedad, la hubiésemos peleado distinto. Porque hubiésemos tenido reservas, porque hubiésemos tenido... El año pasado no teníamos nada. Solo peleamos la campaña con lo que llovió. Porque no había nada en el perfil. No teníamos napa, ni sabíamos lo que si existían. Reserva, tampoco. Entonces, lo único que hicimos en la campaña pasada fue hacer el cultivo con la lluvia que caía. Entonces, si nosotros tenemos ahora 200 milímetros, más 100 en noviembre, más 80 en diciembre, no importa, cuando lleguemos a enero, si me caen 60, que es muy bajo para ser enero, no importa, porque yo ya tengo con qué pelearla, porque yo ya fui guardando un montón de agua con todo esto que está pasando. Entonces, fíjense que un mismo pronóstico puede ser o muy preocupante o no tan preocupante, dependiendo de lo que venga sucediendo en los meses anteriores. Si se da esto que mostramos, esto no es tan preocupante. Me gustaría que lloviera mucho más, obviamente. Me gustaría que estemos en 90, 100, 110 milímetros, bien repartidito, una vez por semana unos 30 milímetros, golazo. Ahora, es muy difícil que eso ocurra. Y la perspectiva no es que se espera eso. Y fíjense en esta configuración. Esto está buenísimo. Imagínense que esto es un dibujo de un montón de modelos, con lo cual esta configuración que está acá está bárbara. Casi nunca se da de tener, al promediarlo, se desdibuja mucho, pero esto es el aporte que hace el Atlántico. Fíjense cómo mete humedad el Atlántico y lo principal es esta zona de la provincia de Buenos Aires y a medida que nos vamos metiendo en la provincia de Buenos Aires se va quedando sin potencia. Entonces a nosotros no nos llega, si se potencia un poquito más puede llegarnos mejor la humedad y provocar más niveles de lluvia. Pero fíjense esa configuración que no es tan típica de ver en mapas promediados mensuales. Pocas veces se ve esa situación. Bien, ya hablamos de que no hay helada y muchos días de calor. Pasa el mes de febrero, estamos bien hasta acá, ya está definido todo. ¿Seguimos? ¿Vamos a febrero? Bueno, cuando vamos a febrero, esto se achica un poco, pero empieza a aparecer lo que comúnmente tenemos en un año normal. Lo que pasa es que ya nos olvidamos de lo que es un año normal. ¿El año normal qué es? Y que desde el norte o desde el noreste empiece a venir humedad, después pase un frente, esos frentes que venían del sudoeste, barra con todo, ¿sí? Esos días que entraba el pampero, que iba impulsando y que iba generando las lluvias, que iban barriendo en realidad del noroeste hasta el sudeste, que iban moviéndose hacia el norte y que iban barriendo, que uno decía, no, ya está lloviendo en pico, entonces en un rato va a llegar a tal lado y después nos llega a nosotros. Bueno, ese tipo de cuestiones
que hace mucho que no sucede, bueno, con esta configuración es como que intenta normalizarse un poco más. Y estamos hablando de febrero, y acá hay mucha discusión entre los modelos, y ahora lo vamos a ver al final. ¿Por qué? Por lo que les decía antes, hay algunos modelos que dicen que en febrero ya no hay más línea, y otros que dicen, pará, tampoco te apures tanto, que todavía puede haber incidencia del evento La Niña. Es suavecito, es cortito, pero todavía puede haber incidencia. Entonces algunos tiran un poquito para abajo los niveles de lluvia. La cantidad de días de calor es mucho menos que en, que en enero, pero más que en diciembre, ¿sí? Está como corrido el momento de mayor temperatura. Enero es el mes más caluroso, el segundo mes más caluroso es febrero. Comúnmente el segundo lugar lo comparten entre diciembre y febrero, ¿sí? Son más parejitos. Acá está como un poco más volcado, después lo vamos a ver en otro gráfico. Sigo avanzando, vamos a marzo. Y acá una de las cuestiones que para mí es lo más relevante de todo esto, que es el mensaje que nos vienen dando los modelos. Fíjense que si nosotros nos miramos a nosotros en particular, estamos en esta franja, ¿sí? La verdad que bastante bien, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, no está mal este nivel de lluvia, pero empieza a aparecer algo que para mí es un llamado de atención importante que hay que empezar a monitorear, que se viene dando ya desde hace varios meses. ¿Y qué es eso? Esto que se ve acá. Esto que están viendo acá, que usted me dice, bueno, no, pero todavía no me afecta, esto que se ve acá es un importante mensaje que, por lo menos por ahora, vienen dando los modelos, ¿sí? No sabemos qué va a pasar, pero esto es un indicio importante. ¿Por qué? Porque dice que rápidamente en marzo, que en esta zona suele seguir lloviendo, es la época en la cual tienen la recarga para después afrontar el invierno, fíjense cómo se empieza a meter estos colores. Empieza a bajar mucho el nivel de lluvias. Entonces se mete el ambiente más seco y ambiente más frío. Fíjense que ya en la parte sur ya tenemos algún registro de helada en marzo. Usted me dice, no, bueno, pero a nosotros no nos llega. Está bien, no te llega, pero ya es un mensaje, una amague que está haciendo, y más de una noche en marzo, por ahí nos vamos a dormir diciendo, mañana no llegará a helar. ¿Por qué? Y porque tenemos entradas de aire frío bastante importantes. Ya disminuye mucho la cantidad de días de calor, son poquitos, pero mantiene, todavía hay algunos. ¿Sí? Eso también es importante destacarlo. Y vamos al mes de abril. Esto solo sería un mensaje para marzo, si después desaparece. Pero cuando nos vamos al mes de abril, fíjense cómo se mete mucho más. Entonces, esto, en realidad, para expresarlo de una manera más cotidiana, lo que nos está diciendo es que te mete en pleno otoño una circulación de invierno. Está iniciando el otoño y ya te mete ambiente más seco y ambiente más frío. Muy rápido. Es como que no tenemos periodo de transición. Y eso que hace 10, 15 años se hablaba diferente, se hablaba lo opuesto, que era justamente lo contrario, era que los meses de transición se estaban como prolongando, el otoño y la primavera eran cada vez más prolongados. A partir del 2015 en adelante empezamos a ver que al revés, se alarga el periodo del invierno, se alarga el periodo del verano y los meses de transición son cada vez menos. ¿Sí? Entonces pasamos de verano a invierno en medio mes y de invierno a verano en medio mes. Esto de ahora más o menos pasó, veníamos de un invierno bastante riguroso, julio fue un invierno muy frío, agosto regular, no fue tan frío como julio, pero también fue bastante frío, y ya septiembre empezaron los días de verano, y en octubre ni hablar, con estos últimos días que hemos tenido, mucho más, ya empezamos a tener una circulación mucho más veraniega. ¿Qué nos está diciendo esto? Que bueno, a la inversa también hay chance de que suceda, es decir, que cuando lleguemos al otoño, falta un montón para el otoño, no sabemos qué va a pasar exactamente, pero esto lo que está diciendo es, mirá, la tendencia se mantiene en que el periodo del verano dure hasta febrero y ya en marzo te empieza a meter una circulación de invierno. Ya desaparecen los días de calor, las lluvias se empiezan a achicar también, se van hacia el noreste, ¿sí? Esta es una configuración típica de un otoño neutral, ¿sí? Que tenemos buen nivel de lluvias por allá, mal nivel de lluvias por acá, pero es típico de fines del otoño esa situación en particular. Entonces, nos está diciendo que en abril ya tenemos una circulación bien, entre comillas, invernal. No invernal en el sentido de helada todos los días, pero sí invernal en el sentido de circulación. ¿Sí? Bien. Le voy a mostrar mayo, todavía tenemos más mapas para mostrar. Bueno, acá también se mete ya, este mapa es un mapa normal para junio, por ejemplo. Este también es un mapa en el cual ya nos está mostrando una buena presencia de helada, una buena cantidad de eventos de helada y ya sin días de calor. Esto lo muestro rápido porque es más anecdótico que otra cosa. Estamos hablando de 7 meses, 8 meses para adelante que hay mucha incertidumbre. Ahora lo vamos a ver en otro tipo de gráfico. Pero bueno, nos da una idea del comportamiento. Y fíjense junio. Junio también.
ya esta zona no llueve nada, que es lo normal que pase en el invierno, acá llueve poco, más allá es la única zona donde podemos tener alguna lluvia medianamente significativa. Y los eventos de helada cada vez más recurrentes. No importa si son 5, 6, 8, es lo mismo. ¿Por qué? Porque acá lo que nos interesa fundamentalmente es cuándo tenemos el primer evento, más que si en junio de tener 3 o 4. No nos va a cambiar la ecuación si tenemos 3 o 4, pero sí que les diga si en marzo tenemos un helado o no, o si en noviembre tenemos un helado o no. Ahí sí son claves. Entonces, por ahí no importa tanto la cantidad. Bien, ¿se entendieron los mapas? ¿Sí? Estamos. Bueno, ya no tengo más mapas para mostrar. Les voy a mostrar un par de gráficos más que lo que vamos a hacer es, en vez de mirar toda una región, como vimos ahora, que podíamos ver un poco la circulación, por dónde ingresa el aire frío, o el aire caliente, o el aire húmedo, o el aire seco, que podíamos ver un poquito más, bastante chiquito, pero podíamos ver un poquito más la región, lo que vamos a hacer ahora es pararnos acá, agarrar 50, 60 kilómetros a la redonda y hacer un pronóstico en que vamos a hacer lo mismo que hicimos con los mapas, es decir, preguntarle a los 20 modelos qué es lo que está pronosticando y lo vamos a dibujar de esta manera. Y de esta manera lo que nos está mostrando es un poco la dispersión. Este es el gráfico que en realidad yo como meteorólogo no tendría que mostrar. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos nosotros? Agarramos, miramos acá, decimos noviembre, 60, 70 milímetros, listo, va a llover eso. Y anotamos. Y después me persiguen todo el año diciendo, che, no pasó esto. Y tiene razón, porque no pasó. Pero bueno, ¿por qué lo muestro igual? Que ya sé que no me conviene, pero yo lo muestro igual. ¿Por qué? Porque en realidad esto nos da mucha más información que el mapa. Lo que pasa es que de manera por ahí más puntual. ¿Por qué nos da mucha información? Bueno, fíjense lo siguiente. Acá, en este, voy a tomar cualquiera, agarro este en particular. Acá, en este dibujito, no sé si están acostumbrados a ver este tipo de dibujo, pero lo que nos está mostrando es el pronóstico de los 20 modelos. ¿Sí? Están los 20 modelos en este dibujito para el mes de noviembre. ¿Cómo están los 20 modelos? Bueno, acá tenemos de los 20 modelos el que menos lluvia da. Acá tenemos de los 20 modelos el que más lluvia da y acá tenemos el 60% de los modelos. ¿Sí? 12 serían. Entonces, con esto nosotros tratamos de buscar escenarios probables. No lo que va a pasar exactamente, sino tratar de encontrar por dónde va a andar la cosa. Y acá voy a tomar de vuelta el ejemplo de octubre. ¿Por qué? Porque en septiembre, en agosto, ¿estábamos esperando 200 milímetros para la zona? No. Pero estábamos esperando que empezara a subir el nivel de lluvias. Comparado con septiembre, mejoraba bastante. ¿Sí? ¿Septiembre se esperaba algo de lluvia? Sí. ¿Llovió? No. ¿Pero qué se esperaba? Poca lluvia. En septiembre se esperaba poca lluvia y en octubre un salto importante de las lluvias. No se esperaba el nivel de lo que realmente pasó, pero se pronosticó bien el comportamiento. El comportamiento estuvo bien pronosticado. La cantidad de milímetros no. ¿Sí? Y eso es lo que buscamos con esto. Entonces, con esto, nosotros podemos tratar de entender cuál puede llegar a ser la dinámica de las lluvias a lo largo de la campaña. Por ejemplo, que en noviembre, diciembre, enero estemos más o menos en el mismo rango, un rango de lluvias moderado, no exagerado, sino moderado, dentro de los promedios, quizás un poquito por debajo de lo normal, ¿sí? Estamos un poquito por debajo de lo normal, pero con lluvia. En febrero, que es el momento en el cual estamos dudando si se va la niña, si todavía está, hay un repunte. ¿Por qué? Porque si se va, va a repuntar, si no se va, va a quedar un poquito más abajo. Y después la caída rápida. Fíjense, marzo, abril, mayo, junio, cómo cae rápidamente, lo que decíamos antes, ¿no? Cómo se empieza a meter la circulación de invierno rápidamente, cuando nosotros comúnmente esta curva, este valor de acá, lo tenemos mucho más arriba. ¿Por qué? Porque tenemos todavía las recargas de otoño, ¿sí? Y acá lo que está viendo es como que hay una fuerte caída. Esto que está acá, ¿puede cambiar? Si nos juntamos el mes que viene, ¿va a cambiar rotundamente y nos va a decir que en vez de haber 40 milímetros va a haber 150? No, probablemente lo mejore o lo empeore, pero va a mantener una cierta lógica. Y por ahí, si nos juntamos dentro de 4 meses, y por ahí sí lo puede llegar a levantar un poco más, si ve otro tipo de dinámica, si puede ir cambiando. Esto no es estático, se va moviendo, se va corrigiendo constantemente, y por eso les decía al principio, está bueno también ir siguiendo la evolución de los pronósticos y no quedarnos con esta foto como que esto va a ser la realidad hasta el mes de julio. ¿Por qué? Porque probablemente se va a ir ajustando, pero el comportamiento más o menos va a andar por acá, un poco mejor, un poco peor, por ahí en este mes anda más para abajo y este mes anda más para arriba, pero el comportamiento, ¿sí? La dinámica va a andar por ahí, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos mostrar, no cuántos milímetros van a caer, porque contarles cuántos milímetros van a caer sería mentirles, porque no sabemos cuántos milímetros van a caer.
Porque es más, yo puedo venir acá y decirles, van a caer 70 milímetros en tal mes, y a uno de ustedes le puede llegar a caer 70 milímetros. Al que está al lado, en el campo al lado, capaz que recibió 80, 90 o 40, porque sabemos que la lluvia tiene esos caprichos. Entonces, no tiene sentido venir y dar un valor. Yo tengo que venir y contarles un comportamiento, no un valor. Y con eso ustedes tratar de decir, bueno, con ese comportamiento yo puedo ajustar la agronomía a esta climatología. ¿Sí? Y ese es el objetivo que nosotros tenemos. Y a esto le podemos sumar la temperatura. La temperatura podemos hacer lo mismo, tratar de ver si vamos a tener muchos días de calor, no saber si van a ser 12 o 13. ¿Por qué qué sé yo? No importa si son 12 o 13. Si son 13 y yo pronostiqué 12, yo voy a estar feliz, porque está bien, está dentro de lo que puede llegar a pasar. Ahora, la gran pregunta es, ¿voy a tener muchas horas de calor, pocas horas de calor? ¿Qué mes va a ser más caluroso? Yo estoy esperando que enero sea el más caluroso y después termina siendo marzo. Ya ahí es un error de pronóstico. Ahora, si esto se da más o menos con esta configuración, está más que bien. Yo estoy esperando que enero sea el mes más caluroso y que el segundo mes más caluroso sea febrero, no diciembre. Que diciembre sea un poquito más tranquilo. Entonces, con toda esta dinámica, y lo mismo con las heladas. Acá los palitos azules nos muestran la posibilidad de tener evento de helada. Entonces, con esto, la celeste sería helada agronómica y la azul helada meteorológica. Es decir, la helada agronómica es menos de 3, pero más de 0. La azul directamente menos de 0. Entonces, con eso, nosotros decimos, bueno, en abril, ¿tengo chances? Sí, pero muy bajas. Y si se da alguna, es de las heladas más débiles. Y en mayo ya sí. En mayo la probabilidad es mucho más alta y ahí sí tengo la posibilidad de que se dé algún evento, incluso hasta puede llegar a haber un evento fuerte. Bueno, junio y julio obviamente se afianza mucho más. Pero esto es lo que yo les quiero mostrar cuando les muestro toda esta cantidad de mapas y hablo tanto tiempo y todo junto y todo rápido. En realidad es eso, yo trato de mostrar cuál es el comportamiento que estamos esperando que ocurra. No exactamente lo que va a pasar, pero sí tratar de ir vislumbrando la hoja de ruta, el camino que va a ir recorriendo el clima, con sus altibajos, obviamente. Con esto, no esperábamos tener 200 milímetros, pero tampoco esperábamos tener 0 en septiembre. Esperábamos tener un poquito más en septiembre, un poco menos en octubre y que compensaron un poco más. Que el acumulado trimestral sí esté en el orden de este volumen. ¿Sí? Pero no que se diera de esta misma forma. Bueno, esas son cosas que seguramente en 5, 10, 15 años se van a poder ir ajustando. Hoy, lamentablemente, no. Tenemos esos errores todavía que son graves, pero que igualmente esto nos puede seguir ayudando para ir tomando decisiones. Espero que les sirva, espero que esta herramienta de pronóstico sea una herramienta de trabajo para ustedes, que cuando tengan que decidir o planificar, no sea solo lo coyuntural, porque lo coyuntural mueve muchísimo. Si ahora está lloviendo, ya por ahí, si yo les decía que no iba a ser nada lluvioso, igual salimos a sembrar porque está lloviendo y quiero aprovechar la humedad, lo cual está perfecto, pero también mirar si esto no va a ser la última lluvia de la campaña, porque si no, no aprovechamos nada, al revés, estamos desperdiciando. Entonces la idea es, lo coyuntural nos va a ir moviendo, porque nos va a ir acompañando, porque hasta que no llueva no puedo sembrar, entonces tengo que ir esperando esos momentos. Pero el momento de decidir qué hacer, tratar de mirar aunque sea los pronósticos, aunque sea esto, ¿no? El comportamiento, para ver qué es lo que mejor puedo hacer en esa campaña en particular. Muchas gracias, y bueno, si hay dudas o consultas, estoy a disposición. Bueno, yo te llevo. Ok. Yo le llevo yo. Gracias, Alejandro. No me va a quedar mal, vos. No, seguro que no. Pero teniendo en cuenta que Brasil es el principal productor mundial de soja, sí, y el segundo principal exportador mundial de maíz, ¿qué, dado el año niña o casi niña o niña débil, qué podemos esperar para los meses de diciembre, enero y febrero en la zona productiva de Brasil? Bueno, Brasil construyó una particularidad bastante significativa que Brasil generó, ponerle, yo creo que un piso a la producción. Tiene que pasar algo climáticamente catastrófico para que a Brasil le vaya mal como país, ¿sí? No como a nivel productor, le puede ir muy mal, regular o muy bien. Pero a nivel país es como que puso un piso de producción, porque Brasil lo que tiene, en año niño, por ejemplo, le llueve mucho mejor desde Mato Grosso do Sul hacia el sur, incluido Mato Grosso do Sul. Toda esa franja llueve muy bien, y hacia el norte llueve regular. En años niña, al revés. La parte sur llueve
menos y la parte norte llueve muy bien. ¿Hacia dónde se expandieron? Hacia el norte, con lo cual están generando una compensación productiva que en años niña le va mucho mejor a la parte norte de la zona productiva y en años niño le va mucho mejor a la parte sur. Entonces ya están poniendo ahí un piso espectacular. ¿Cuáles son los problemas que puede tener Brasil para que le vaya mal? Algo parecido a lo que pasó este año, que fue que tarden en arrancar las lluvias, entonces que se retrase la implantación de los cultivos actuales y que eso genere que después en la safriña también se atrasen. Entonces, si se atrasan ahora y se atrasan después, y comúnmente en los meses de enero suelen tener, por más que llueva por debajo de lo normal, suelen tener lluvias que les complica la logística, lo que les sucede es que se atrasan con los maíces y después el periodo crítico le cae cerca de la posibilidad de tener alguna helada. Que eso fue lo que pasó hace 3 años, que tuvieron heladas en pleno desarrollo del país y ahí tuvieron una pequeña pérdida, pero que pasó medio desapercibida. Si eso se afianza mucho, es decir, se atrasa mucho en el inicio de la campaña, el riesgo de heladas en la safriña les puede afectar. No tanto a la campaña de soja, pero sí por ahí a la campaña de los maíces de segunda o los maíces tardíos, que corren con el riesgo de tener una helada cuando están en el periodo crítico. Gracias. Bueno. ¿Qué pronóstico de qué? No, ¿qué pronóstico deberíamos mirar para el corto plazo? ¿Semana, 2 semanas? Bien, no voy a decir que miren Canal Rural porque eso sería ser autobombo. No, que acá tenés la competencia, no nos metamos con los canales. No, por eso, no voy a decir nada de eso. No, a ver, en realidad yo lo que aconsejo es, todos tienen aplicaciones de clima, yo lo que les aconsejaría es, no miren más, yo sé que es más fácil, que es más rápido, que es más cómodo, pero estamos muy acostumbrados a mirar y que nos diga latitud y longitud, máxima, mínima, tantos milímetros, y eso nos resuelve todo. Eso en realidad no nos está diciendo nada. Lo mejor para un pronóstico es mirar un mapa. ¿Por qué? Porque cuando miramos un mapa lo podemos interpretar. Una cosa es un núcleo de lluvia y otra cosa es una franja de lluvias. Un núcleo de lluvias hoy puede estar parado justo sobre Firmat y marcarme 100 milímetros y mañana lo movió 10 kilómetros para allá y te marca 0 y vos decís, ¿cómo cambió? Y me preguntás a mí, che, ¿cómo cambió? Y yo te digo, no cambió nada. Yo miro el mapa, está igual. Dale. Ah, no, movió un cachito el núcleo, claro, pero yo ayer estaba abajo el núcleo y no. Entonces, cuando yo veo un núcleo de lluvia, lo primero que digo es, sí, se espera lluvia, pero con baja probabilidad. Ahora, si vos tenés el avance de un frente, tú una franja que se viene moviendo de sur a norte, igual lo ves, martes, miércoles, jueves, el viernes me llega, ese pronóstico tiene mucha más credibilidad, porque es una franja. Entonces, nos tenemos que acostumbrar, yo sé que es más incómodo, más lento, porque tenés que ir pasando día por día, a ver cómo se va moviendo, es un embole, tardás más tiempo, pero te va a dar más certeza. Cualquiera de los modelos o de las aplicaciones que usa el GFS, que es el modelo de Estados Unidos, el ECMWF, que es el de Europa, y si no tienen 2 más, que uno es el canadiense, que es el CMA, y ¿cómo se llama? El IR, que también lo usa mucho, que es el noruego, pero si no, no me sale la sigla, que es el de Inglaterra, que es el UKMO, y hay uno más, que es el ICON, que es el alemán, que también está en muchos lados. Cualquiera de esos modelos es excelente. No hay nada que sea mejor que esos modelos. Hoy en día no hay nada mejor. No son perfectos, no lo son. Pero bueno, si miramos mapas y usamos esos modelos, tenemos mucha más certeza de entender qué es lo que puede llegar a pasar y no por ahí protestar tanto contra el pronóstico.